El Ministerio Evangelístico Palabra de Vida presenta A la Luz de la Palabra, a la Luz de la Palabra, con el pastor y maestro Jesús Romero, por tu emisora Bendición 92.7 FM. A partir de este momento comienza A la Luz de la Palabra. Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, fue por él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Vamos, levántate, corre, camina, porque estás en bendición. calor, invierno o primavera, si llueve o sale el sol. ¡Arriba! El mundo te viene encima, ves que anda algo muy mal. Tu vida no te interesa o no.
sufrió todo, es triste y te espera. No importa qué mal te sientes si no tienes salida, allí está Él. Tarde o temprano tu vida se sentirá vacía, allí está Él. No importa lo que te digan, ven y cambia tu vida, allí está Él. El tiempo se agota, corre más deprisa, allí está El viento viene contra la gente, anda deprisa. El agua no te moja, la luz se disminuye. El día no te alcanza, la noche se hace larga. El tiempo se agota, tus lágrimas se hacen tiza. Existe una persona, a él lo maltrataron, a él lo azotaron, a él le entregaron. Clavado en una cruz, su sangre escurría, su vida entregaba, su padre lo dejaba. Por ti es que moría, por ti él se entregaba, sin amor no demostraba. Gloria a Dios, muy buenas tardes tengan nuestros queridos hermanos y amigos que una vez más nos permiten llegar hasta sus hogares por esta su emisora 92.7 FM, mejor conocida como Radio Bendición. Agradeciéndole a Dios la oportunidad que nos brinda de poder estar una tarde más aquí con la intención de compartir con ustedes una enseñanza bíblica, una enseñanza edificativa, una enseñanza que capaz de nutrir la vida del creyente. En esta tarde estaremos laborando para todos ustedes como supervisor de programación Diego Bogado, en la gerencia general Oscar Rebolledo Fuente, todos bajo la dirección de nuestra hermana Mercedes Fuentes. Queremos agradecerle inmensamente a usted que día a día nos da la posibilidad, nos da la oportunidad de enseñarle, fuera de querer imponer una doctrina o de imponer un concepto. Queremos es despertar en usted la curiosidad, la necesidad de escudriñar la palabra de Dios. Recordándole también que el programa A la Luz de la Palabra es presentado gracias a nuestro Dios y a la Iglesia Palabra de Vida, que se encuentra ubicada en el sector de Las Casitas, en el 23 de enero aquí en Ocumare del Tuy, al igual que es presentado también por la librería cristiana El Mayor de Mis Sueños, que se encuentra ubicada frente a la Plaza Bolívar en el Centro Comercial Canaima, aquí en Ocumare del Tuy. Recordándole que también puede encontrar nuestros temas que a diario damos en este lugar por las páginas de Facebook y YouTube en el canal A la Luz de la Palabra, Pastor Jesús Romero. Hoy en la tarde nos hace el honor una vez más nuestro pastor Henry Contreras, quien estará con nosotros compartiendo ese tema tan maravilloso, tan rico, tan exquisito que empezamos el día de ayer. Recordándole que usted que estuvo en sintonía ayer, que está en sintonía hoy, puede participar por medio de la mensajería de texto, la cual es 0412-636-9658. Recordándole que preferiblemente los mensajes que envíen sean para aportar o para preguntar con relación al tema, ya que nuestra intención aquí es enriquecer el conocimiento acerca de la palabra de Dios. Pastor Henry, buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano Luis. Buenas tardes para todas y todos los que en esta hora nos sintonizan a través de 92.7 y el programa A la Luz de la Palabra. Aquí estamos para continuar el tema que dimos inicio el día de ayer. El día de ayer estuvimos hablando acerca de la higuera y cuál es la higuera que aparece allí en Marcos en el capítulo 13, verso 28 hasta el versículo 37. Entonces, el pasaje, el tema que estamos estudiando nos obliga a considerar el contexto y por lo tanto vamos hoy a trabajar alrededor de los primeros versículos del capítulo 13 del Evangelio de Marcos, de tal manera que vamos a hablar acerca del abandono del templo, hermano Luis, el abandono del templo, ya que está
estrechamente relacionado con la pronunciación del discurso que va a presentar nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente el discurso está, lo que aparece en el capítulo 13, verso 28 al 37 en adelante, forma parte del discurso. Entonces necesitamos por esa razón estudiar los primeros versículos del capítulo para ir contextualizando esto, porque la higuera está fuertemente relacionada, como vimos el día de ayer, con nuestro Señor Jesucristo y la iglesia, el tiempo que va a estar inaugurando Él, y por esta razón debemos estudiar pues el capítulo desde sus orígenes, y vamos a hablar hoy acerca del abandono del templo. Repito que está íntimamente relacionado con el tema del día de ayer. Así que le parece que si se ubica con nosotros allí en el capítulo 13 pues del Evangelio de Marcos, y leemos los dos primeros versículos, el versículo 1 y el versículo 2. Amén, dice así, dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le respondió, le dijo: ¿ves estos edificios? ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén, muchas gracias. Estamos observando que Jesús salió del templo, y esta salida de Jesús del templo vale la pena prestarle atención, porque esta salida no puede entenderse como otra cosa que no sea un abandono. Jesús ha estado en el templo, según el versículo, desde el versículo que está presente en el capítulo 11, versículo 27, lo vamos a leer. Él se encontraba en el santuario, se encontraba en el templo, y esta salida de él debe tomarse como un abandono que va a resaltar un significado importante que nosotros debemos trabajar en esta hora. Capítulo 11, versículo 27. 11. Vamos a ir viendo esto. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Observe que Jesús andaba por el templo, y acá en el 13, 1 y 2 Jesús está abandonando el templo. Esta salida no es una salida pacífica, es una salida como un signo de rechazo, como un signo de abandono, y sobre todo tiene una connotación de juicio, hermano Luis. ¿Cómo sabemos que tiene una connotación de juicio? Pues simplemente por el versículo 2. El versículo 2 nos aclara esto. Jesús respondiendo: sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Fíjese que esta salida de Jesús implica un abandono del templo a su suerte, de este sistema a su suerte, y es una salida de juicio. Vienen amenazas directas de parte del Señor contra el templo, contra su grandeza y contra todo el estamento religioso que lo representa. A partir de ese momento Jesús está abandonando el templo a su suerte. Hay una observación de los discípulos, o de un discípulo del cual no se presenta su nombre, y qué interesante que no se presente su nombre, se deje en el anonimato, porque él está destacando la grandeza de ese edificio, la magnificencia que puede tener. Evidentemente es un edificio que tiene mucha historia, que ha pasado por periodos históricos sumamente difíciles, porque ya el templo había sido destruido en una ocasión por Nabucodonosor y fue reconstruido en días de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel. En este periodo fue reconstruido el templo, y ahora el templo se encontraba allí. Frente a ellos, Herodes pues
había contribuido también. Algunos piensan que este puede ser incluso un tercer templo en ese lugar, porque se dice pues que Herodes había construido esa edificación. Como quiera que sea, lo interesante aquí es el anonimato de este discípulo sin nombre. El evangelista no lo identifica, tal vez para no rayarlo, hermano Luis, tal vez para no rayarlo, porque bueno, estaba preguntando por cosas que el Señor consideraba triviales, como era el caso de la grandiosidad que podía presentar este templo. Entonces el discípulo quiere llamar la atención de Jesús, pero Jesús lo va a dejar loco, lo va a dejar sorprendido, porque Jesús no se va a identificar con lo que estaba viendo el discípulo. Cuán importante es para nosotros poder despertar de este punto de vista. Cuántas cosas no nos llaman a nosotros la atención, cuántas cosas que son ostentosas que a nosotros nos impresionan, y al Señor realmente no le despierta ni la más mínima atención ese tipo de cosas que a veces nos atraen a nosotros, que a veces nos impresionan. Por cierto, fíjese usted, esto está relacionado con el templo. En estos tiempos, en nuestros días, surge una expectativa acerca de la posible reconstrucción de nuevo de ese templo, que de lo que queda en pie en este momento no es otra cosa que el Muro de las Lamentaciones. Únicamente en este momento. Bueno, y la expectativa judía, la expectativa, se visten de negro incluso porque están en un permanente luto por causa de la destrucción del templo. Y todo el tiempo que tiene eso así, y de verdad, amados hermanos, que vamos a ir estudiando esto para que usted vaya observando que Jesús abandonó ese lugar a su suerte, y hasta el día de hoy no se ha podido reconstruir. Aunque existe la teoría de algunos de que en los últimos tiempos, en estos tiempos, se reconstruirá nuevamente un templo en Israel. Ahora, si no se va a construir ningún templo, porque son las profecías bíblicas, entonces, ¿en qué se basan estas personas para tomar tal enseñanza? Esas son las cosas que a nosotros nos gustaría saber, hermano Luis, cuál sería la base, cuál sería el fundamento de este tipo de afirmaciones, porque ciertamente lo que estamos viendo aquí fue que Jesús abandonó ese lugar, lo abandonó a su suerte, de hecho lo condenó, porque sus palabras lo sentencian completamente a que no quede piedra sobre piedra que no sea derribada. A partir de ese momento, nosotros, esto nos debe quedar sumamente claro. Ahora, preste atención, porque sería perfectamente entendible, comprensible y hasta cierto modo aceptable que judíos que no tengan una esperanza puesta en Jesús como el Mesías abriguen la posibilidad de que ese lugar pueda ser reconstruido. Pero que esté pasando esto con cristianos, con la iglesia, que en pleno siglo XXI tenga todavía esta expectativa viva. ¿De dónde viene esta teoría? Cuando aquí los discípulos, uno de sus discípulos que permanece en el anonimato, le está llamando la atención al Señor sobre el templo, y el Señor le llama a quitar la mirada de esas cosas, porque le va a decir que no queda piedra sobre piedra que no sea demolida completamente. Entonces, fíjese que a Jesús no le estaba impresionando ese lugar. Ya Jesús había entrado en ese lugar y lo había juzgado cuando había volcado las mesas que habían allí. Allí había un comercio, allí había una cueva de ladrones, allí estaban sucediendo una serie de irregularidades, y al Señor no le llamaba para nada la atención de ese tipo de cosas sobre las cuales se sentía atraído este discípulo. De tal manera que vale la pena para nosotros irle prestando atención a esta amenaza, porque incluso en forma simbólica ya Jesús había lanzado un juicio sobre ese lugar que se iba a extender también a toda la nación de Israel. Vamos a considerar el capítulo 11 del Evangelio de Marcos, los versículos que van desde el 12 hasta el 19. Que van desde el 12 hasta el 19. Vamos a considerar eso allí para ver qué podemos ir percibiendo nosotros. Dice, el día siguiente,
cuando salieron de Belén, tuvo hambre. De Betania tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Amén. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Amén. Muchas gracias, hermano Luis. Observen ustedes, hermanos, que ayer nosotros hacíamos un comentario del método, parte del método mediante el cual se escribe este evangelio. Y vale la pena prestarle atención. Hablábamos del método tipo sándwich o arepa. Hoy nosotros queremos ir probando esto. Cuando nosotros leemos Marcos 11:11, dice: así que Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Observe que la maldición de la higuera va a quedar dentro de dos pasajes que hablan de la presencia de Jesús en el templo. La primera está aquí en el 11:11. Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. Preste atención que Jesús estuvo en el templo, luego salió porque ya era tarde, y luego el Señor se quedó en Betania con los 12 discípulos. El verso 12 nos dice que a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. A esto nosotros debemos prestarle atención, porque Jesús se hospedó en Betania con los 12 discípulos después de haber entrado en el templo. Él salió, luego se hospeda en Betania, y a la mañana siguiente salieron de Betania, obviamente con los discípulos, porque el verso 12 dice: la mañana siguiente, cuando salían, es decir, Jesús y sus discípulos, tuvo hambre. Observe el paso del plural al singular. Debemos prestarle atención al versículo 12. Usted que nos sigue por radio, usted que tiene su Biblia abierta, yo le quiero suplicar que por favor ponga sus ojos en el versículo 12. Fíjese que dice: a la mañana siguiente, cuando salían. Fíjese el plural, salían. No solamente salía Jesús, sino que también salían sus discípulos. Salían de Betania, luego se pasa al singular. Jesús tuvo hambre. Fíjese, salían todos, pero el único que tiene hambre es Jesús. Hay que prestarle atención entonces a este tipo de hambre, porque un principio de hospitalidad en la época implica que cuando Jesús se quedó en Betania, no solamente le daban alojamiento, sino que le daban buena comida. Así que es extraño que pueda tener hambre solamente él y no los discípulos. Obviamente, si el pasaje va a destacar el hambre de Jesús y no la de los discípulos, es porque se nos sugiere que esta no es un hambre física. Por lo tanto, cuando él se va a dirigir a esta higuera que no tiene fruto, no se refiere al fruto de higo, sino al fruto de justicia que debía haber en el templo, y se encontró fue con una cueva de ladrones. Por eso estamos estudiando este abandono del templo. De allí que no quede otra cosa que maldecir el lugar. Si no esperamos a hacernos entender en esta hora. Fíjese entonces que hay una distancia aquí, porque hay un paso
del plural al singular para destacar el hambre de Jesús. Cuando se muestra que tuvo hambre, el verso 13 dice, vio que a cierta distancia había una higuera. Observe que esta higuera tiene una distancia cierta entre Jesús. Hay una distancia entre él y la higuera. Y había una higuera frondosa. Mire la cualidad de la higuera, frondosa. Se acercó a ella para verla, se acercó para revisarla. Jesús se acercó al templo y se acercó para revisarlo. Y cuando hablamos aquí de la higuera lo estamos relacionando directamente con el templo, porque realmente el símbolo de la higuera va a representar el templo, Jerusalén, y se va a extender a un juicio que va a abarcar a todo Israel. Es decir, que tanto la higuera como el templo no son hechos aislados, sino que la higuera servía para que ellos vieran lo que más adelante iba a suceder. Eso es correcto. Entonces destaquemos nosotros esto, porque esta higuera, aunque era frondosa, aunque estaba encumbrada hacia afuera, lo único que tenía era hojas, y vemos que aún no había comenzado la temporada de higos. Es decir, esta higuera muere sin dar frutos, muere estéril. Pues esa fue la condición de la generación en tiempo de Jesús, que abiertamente le rechazó. Entonces Jesús dijo al árbol que nadie jamás vuelva a comer tu fruto, y los discípulos lo oyeron. Los discípulos lo oyeron. El evangelista Mateo no dice higos, dice que se acercó a ver si había frutos. El evangelista Mateo, la teología del evangelista Mateo nos presenta menos dificultad a nosotros, porque en el evangelio de Mateo es clave el tema del fruto aplicado a la vida de las personas. Aplicado a la vida de las personas. Fíjense, interesante que Jesús le habla a esta higuera como si la higuera pudiera oírle. Le atribuye un carácter personal a la higuera. Le atribuye un carácter personal a la higuera. Entonces, si nosotros le vamos prestando atención a esto, la higuera está engalanada, lo que tiene es un follaje, y Jesús espera de ella frutos, y termina desilusionado por la condición de la higuera. Termina desilusionándolo. En tal sentido, si el texto no está apuntando a un hambre física, sino a un hambre espiritual, entonces Jesús tiene hambre y sed de justicia en este contexto. Se encuentra con mucha injusticia en los días de Jesús. Entonces es muy importante prestarle atención a esto. Hay unos pasajes de la Biblia sobre los cuales me gustaría llamar la atención. Vamos a pedir al hermano Luis que se vaya ubicando en el libro del profeta Oseas, capítulo 9, versículo 10, donde se llama a Israel fruto temprano de higuera. Fíjense lo que vamos a ir viendo nosotros aquí, para que nosotros vayamos comprendiendo el panorama de este abandono del templo que nos ocupa el día de hoy, para nosotros poder comprender lo que iniciamos el día de ayer. Vamos a ver allí a Israel como un símbolo de la higuera, y se le llama fruto temprano. Vamos a esperar que mi hermano se ubique. Oseas capítulo 9, versículo 10, por favor. Ustedes que nos siguen por radio, ubíquense allí en Oseas capítulo 9, versículo 10. Vamos a ver cómo se le llama allí a Israel. Dice así: como uvas en el desierto hallé a Israel, como el fruto temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron, se apartaron para vengarse y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Amén. Fíjese como allí se le llama a Israel fruto temprano de higuera. Entonces, fíjese lo que vamos viendo nosotros aquí. Se le atribuyen características de persona a la higuera. En aquel caso se dirigían a Israel. Israel era la higuera era símbolo de Israel. También vamos a ver nosotros el libro del profeta Jeremías en el capítulo 24,
son unos pasajes más o menos largos del versículo 1 al 10. Este texto o este estudio lo vamos a ir llevando con la calma que él requiera a fin de nosotros poder profundizar todo lo posible. Vamos a hacer algunas pesquisas alrededor del texto que nos ayuden a nosotros a tener más claridad. Capítulo 24 del profeta Jeremías, los versículos que van desde el 1 al 10. Vamos a ver qué nos dice allí la escritura. Vamos a ¿lo tiene? Lo leo, gloria a Dios. Yo voy a ayudar al hermano aquí con la lectura, ya que él está teniendo algunas dificultades de carácter visual. Entonces vamos a ayudarlo aquí con este pasaje. Dice: después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, desterró a Babilonia a Joaquín, hijo de Joacín, rey de Judá, junto con las autoridades de Judá y todos los artífices y los artesanos, el Señor me dio la siguiente visión. Vi 2 canastas de higos. Fíjese que los higos son frutos de la higuera. Vi 2 canastas de higos colocadas frente al templo del Señor en Jerusalén. Mire lo asociada que están allí las canastas de higos con el templo que está en Jerusalén. Frente al templo del Señor en Jerusalén. Una canasta estaba llena de higos frescos y maduros, mientras que la otra tenía higos malos, tan podridos que no podían comerse. Entonces el Señor me preguntó: ¿qué ves, Jeremías? Higos, contesté, algunos muy buenos y otros muy malos, tan podridos que no pueden comerse. Entonces el Señor me dijo este mensaje: esto dice el Señor, Dios de Israel: los higos buenos representan a los desterrados que yo envié de Judá a la tierra de los babilonios. Velaré por ellos, los cuidaré y los traeré de regreso a este lugar. Los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los desarraigaré. Les daré un corazón que me conozca como el Señor. Que me conozca como el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Sin embargo, los higos malos, dice el Señor, representan al rey Sedequías de Judá, a sus funcionarios, a todo el pueblo que quedó en Jerusalén y a los que viven en Egipto. Los trataré como a higos malos, tan podridos que no pueden comerse. Los haré objeto de horror y un símbolo de maldad para todas las naciones de la tierra, En todos los lugares donde yo los disperse, serán objeto de desprecio y de burla. Los maldecirán y se mofarán de ellos. Les enviaré guerra, hambre, enfermedad, hasta que desaparezcan de la tierra de Israel, tierra que les di a ellos y a sus antepasados. Observe usted aquí cómo los higos son un símbolo y una representación del pueblo de Israel. Obviamente, si los higos, los cestos que están divididos entre los que van cautivos y aquellos que quedaron, son un símbolo del pueblo de Israel, obviamente la nación de Israel viene a ser la higuera, viene a ser el árbol de higuera. Vamos a continuar viendo aquí algunos elementos presentes en el capítulo 29, versículo 17. De nuevo nos encontramos con la misma imagen. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: enviaré sobre ellos guerra, hambre y enfermedad, y haré que sean como higos podridos, tan podridos que no pueden comerse. De nuevo, exactamente la misma figura simbólica, la misma metáfora aquí, el mismo punto de comparación. Vamos a ver también nosotros Miqueas en su lamentación en el capítulo 7, versículo 1 del profeta Miqueas. Por favor, aquellos que nos siguen por radio, para que nos vayamos ubicando en el contexto.
El capítulo 7 de Miqueas, verso 1, dice: miserable de mí, me siento como el recolector de fruta, que después de cosechar no encuentro nada que comer, no encuentro ni un racimo de uvas, ni uno de los primeros higos para saciar mi hambre. Observe que esto es un punto simbólico y está alineado con el hambre que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está buscando frutos y no los encuentra en esta higuera. Esta higuera amplificada en el templo y por extensión a toda la nación de Israel, porque el templo, en cierto modo, y no exagero, era Israel, y Israel era el templo. Sus expectativas, su esperanza, lo que los encarnaba a ellos, estaba representado allí en el templo. Entonces, sobre todo aquí Miqueas capítulo 7 verso 1 es lo más parecido al tipo de hambre que muestra tener Jesús. Aquí en el capítulo 11, donde se acerca a la higuera porque la ve a la distancia, se acerca a ella porque tiene hambre y no encuentra higos, no encuentra en los hijos de Israel, no encuentra en los líderes religiosos frutos de justicia para saciar su hambre. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo podamos tener presente. Vamos a ver Jeremías capítulo 8 versículo 13. Estoy citando varios pasajes de la Biblia porque es necesario que nos quede absolutamente claro el tema del juicio del templo en el día de hoy. Jeremías capítulo 8 versículo 13. No sé si el hermano Luis lo tiene allí y lo puede leer. Dice así, dice: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en las vid, ni higos en la higuera, ni caerán las hojas, ni lo que les he dado pasará a ellos. Observe el texto con nosotros. Con toda seguridad los consumiré, no habrá más cosechas de higos ni de uvas. Todos sus árboles frutales morirán. Todo lo que les di pronto se acabará. Yo, el Señor, he hablado. Pesaban pasajes proféticos que se cumplieron plenamente en la situación de juicio que venía sobre el pueblo de Israel. Y es que Dios tenía que mostrarles primero su amor, su misericordia. Nosotros vamos viendo aquí el desencanto, incluso ya en la línea profética. Está basado en que los piadosos han sido borrados, desaparecidos de la tierra. Los hombres, hablando del pueblo de Israel, cometían toda clase de acciones malas. Y nosotros vamos a ir viendo el colmo de los colmos en la situación del templo, en la sociedad judía del primer siglo, en el tipo de trato que tienen con Jesús, que luego tuvieron con los apóstoles, de tal manera que nosotros tenemos que ir viendo todo esto, porque en el año 70 después de Cristo cayó definitivamente el templo y Jerusalén, lo cual indica, hermano Luis, de manera clara, afianzando lo que veníamos afirmando el día de ayer, que la higuera del capítulo 13, verso 28, cubre dos periodos, el de Jesús y el de la iglesia. ¿Por qué el de Jesús y el de la iglesia? Porque en el año 30 muere el Señor, en el año 70 que cae el templo, está sufriendo la iglesia persecución. Después de que Jesús muere, resucita, viene el Espíritu Santo, se está predicando el evangelio en Jerusalén, y en Jerusalén empezó una persecución que usted sabe que la encabezaba el Señor y apóstol más tarde conocido como Saulo de Tarso. De tal manera que nosotros debemos ir contextualizando en esto, este desencanto, esta decepción de la cual ya venía hablando el Señor por boca de los profetas, y ahora se cumple literalmente en la persona de Jesús, de tal manera que su hambre es simbólica, y la higuera a la cual él se acerca para luego maldecirla tiene un símbolo profundo del templo, de los líderes religiosos, y por extensión va a abarcar a todo el pueblo de Israel. Interesante que nosotros podamos interpretar la Biblia dentro del contexto bíblico. En definitiva, da a entender que se le espera un rechazo a Israel, porque Israel está rechazando al Mesías, está rechazando el reino, está rechazando la palabra. De tal manera que hay que reflexionar seriamente en este contexto. ¿Qué le parece a usted esto que estamos compartiendo, hermano Luis?
Me parece muy interesante, ya que como hablábamos ayer, y basado a la pregunta que se nos hizo acerca de si Israel era o no era el reloj profético de Dios. De Dios. Esto nos deja en claro, hermano, que a nosotros lo que nos queda es estudiar la palabra de Dios, porque como lo ha venido explicando de una manera muy exactiva nuestro pastor Henry Contreras, todos los hechos de la Biblia están encaminados a una sola cosa. Amén, por supuesto que Es sí. decir, que no podemos poner una higuera por un lado, la otra higuera por el otro, un acontecimiento por allá, otro por aquí. No, simplemente tenemos que estudiar, no simplemente el texto el cual nosotros queremos, en el cual nosotros queremos basar una opinión personal, sino debemos de estudiar todo el capítulo, si es posible, todo el libro, para nosotros poder decir, poder dar a conocer lo que verdaderamente se quiso plasmar allí. Amén. Ya Claro que sí. lo que se diga fuera de la palabra de Dios es, como decíamos ayer, es espiritualizar conceptos de hombres, espiritualizar opiniones que la Biblia realmente no las registra. Y Eso es ahí correcto. es a donde tenemos nosotros el grave peligro. Y allí también tenemos nosotros la responsabilidad de sacar a aquellas personas del error en el cual ellos, por no querer escudriñar las escrituras, han caído. Amén, claro que sí, amado. Gracias por ese comentario, un comentario muy adecuado con respecto a lo que nosotros estamos compartiendo. Entonces, fíjense algo, lo que nos preocupa es que en estos tiempos se intente desplazar la mirada de Jesús para centrarla en Israel, se intente desplazar la mirada del último lugar en el cual se reveló Dios públicamente y donde entró la gracia universal, plena, absoluta, completa de parte de Dios, como en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para estarla desplazando hacia Israel, cuando sobre Israel pesa un juicio aquí en este contexto que nosotros estamos viendo y estamos estudiando. Mal podríamos nosotros entonces estar presentando a Israel como signo y como señal, desplazando a nuestro Señor, que el Señor, y vamos a ir observando lo que dijo el Señor, porque los mismos judíos le piden al Señor señal. Vamos al capítulo 12 de Mateo, el capítulo 12 de Mateo, para que nosotros veamos una generación malvada y perversa que le pide al Señor señal, y vamos a ver cuál es la respuesta que le da el Señor a esta generación. Mateo capítulo 12, versículo 39 al 40. Mateo capítulo 12, versículo 39 al 40. Ok, vamos 39, dice así: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Fíjese cuál iba a ser la señal. La señal, y es interesante revisar este contexto, hermano Luis, porque esta señal tuvo vigencia en aquel tiempo y la seguirá teniendo por siempre hasta que Cristo venga. Esta será la única señal, y esta señal no es otra que la cruz y la resurrección del Señor. En esto se apoya el evangelio, en esto se apoya la existencia de la iglesia, en esto se apoya la gracia de Dios, en esto se apoya la salvación, la revelación de Dios. Todo lo habido y por haber pasa por esta señal. No puede pasar por ninguna otra señal. Por eso es que la escritura dice que son los judíos los que buscan señales. Pero ahora nosotros vemos a la iglesia un poco desvirtuada, movida del contexto bíblico. Y para que usted vea que esta señal tiene un carácter vigente, revisemos nosotros el verso 41. Dice: el día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán con esta generación y la condenarán. ¿Cuándo se levantarán los habitantes de Nínive con esa generación y la condenarán? En el día del juicio. ¿Y cuándo tendrá lugar el juicio? Cuando Cristo venga. Es decir, que todo lo que... Es que yo no sé por qué la gente se enreda. Bueno, que uno también tiene que entender que aunque esto ha costado tiempo, y sin embargo eso es lo que queremos, que la gente pueda salir del error. Todas las citas las cuales hemos leído desde el día que empezamos nosotros
a cubrir a nuestro pastor hasta este día, nos llevan a la simple, sencilla y tremenda razón de el sacrificio de Jesucristo, la muerte y la resurrección. En eso se ha basado todos los 3 días que tenemos de programa, y en eso hemos basado, y eso es lo que queremos establecer, que usted pueda entender que fuera de una nación, que fuera de un país, que fuera de una ciudad, entró Cristo en vigencia para redimirnos, para perdonarnos, y basado a lo que dice de Cristo es el que nosotros tenemos que vivir, no basado en ningún Israel ni en... Amén, 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 gloria a Dios. Nosotros, si esto no nos queda claro, hermano, si esto no está claro, ¿qué otra cosa va a estar clara? Aquí esta gente le está pidiendo al Señor una señal, y el Señor le dice, está bien, yo le voy a dar una señal, a pesar de que ustedes son una generación malvada. Tan malvadas son que para que se pudiera cumplir esta señal, ellos tenían que ponerle la mano encima y lo mataron para mostrar que son malos realmente. Y la señal que se les dio tampoco la entendieron. Y no la comprendieron, hasta el día de hoy la resisten. A Jesús lo llaman el muerto. A Jesús lo llaman el muerto. No le dicen el muerto a Moisés, no le dicen el muerto a Isaías, no le dicen el muerto a Jeremías. Le van a decir el muerto al que resucitó. Al que resucitó. Entonces fíjense usted, para que nosotros podamos tener esto claro, a ver si nosotros lo podemos asimilar de una vez. Aquí se está pidiendo señal, son los judíos los que piden señal. El mismo apóstol Pablo dijo, los judíos buscan señales. Son ellos los que buscan señales. Ay, ahora usted ve a la iglesia poniendo a Israel como señal, poniendo al templo como señal, poniendo a la, bueno, yo no sé cuántas cosas terminan poniendo, pero si aquí tenemos una señal y el mismo Jesús el que lo está diciendo, entonces yo me voy a quedar con lo que digan 3 o 4 personas hoy y voy a obviar lo que dijo Jesús aquí. No sería conveniente. No sería apropiado. Dijo Jesús, una generación maligna, adúltera, exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré, wow, me encanta aquí la Nueva Traducción Viviente, dice, la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Jesús está hablando aquí de su muerte, su cruz. Y Dios no va a pasar a nadie por bola ni por rolling. Tienen que pasar por este filtro. Absolutamente nadie puede ser la regla ni la excepción. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No dice Israel, sino Jesucristo, hombre. Y eso nos tiene que quedar a nosotros muy claro. Fíjese que esta señal tendría un carácter vigente. ¿Por qué? Dice, el día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación. Y este levantamiento no es otra cosa que resurrección. Es algo que no ha pasado aún, ya que acuérdense que la gente de Nínive, cuando se le proclamó lo del juicio, ellos se arrepintieron. Amén. Es decir, que tampoco se puede decir, no, eso fue cuando Jonás predicó. No, que señor. no, porque ese juicio fue detenido, por decirlo así, por el arrepentimiento el cual ellos tuvieron. Por lo tanto, ellos quedaron aptos para resurrección e incluso para salvación. Porque aquí se está mostrando resurrección para justos y para injustos también. Porque se está diciendo, el día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán. No solamente se van a levantar, sino que lo van a hacer contra esa generación y la van a condenar, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, algo superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Luego dice, la reina de Saba también se levantará contra esta generación en el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora algo superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Entonces fíjense ustedes que la señal de la cruz y la resurrección será una señal que tiene un carácter vigente. Israel no está puesto como señal, Israel no está puesto como higuera. Es algo que a nosotros nos tiene que quedar absolutamente claro. No hay una señal más grande que usted en este momento como templo y morada del Espíritu Santo, que usted en este momento que fue movido a ser representante
del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, y no hay otro templo que tenga más vigencia que la iglesia en este momento. Pero la gente quiere poner expectativa en un templo, un lugar que Jesús abandonó, que no solamente abandonó, sino que lo juzgó, lo condenó. Y nosotros estamos viendo eso el día de hoy, estamos profundizando en el asunto a ver si nos puede quedar esto lo suficientemente claro. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, fíjense, la maldición de la higuera va a cerrarle toda posibilidad de que puedan ser fértiles en algún momento. Es decir, ellos no van a estar representando los intereses de Dios. Bueno, el pueblo de Israel en este momento tiene toda la posibilidad de venir a la auténtica higuera que es Cristo en este momento, de venir y responder al llamado de Dios, pero no van a ser ellos ahora los que se van a convertir en señal para anunciar algo que no tiene por qué verse de esa manera, porque no está así presentado en ninguno de los textos bíblicos. Jesús se está mostrando superior a este sistema, se está mostrando superior a esta higuera, porque tiene poder incluso para acercarse a ella, para revisarla, para maldecirla, para prohibirle que vuelva a dar frutos incluso. De tal manera que es muy importante que nosotros podamos meditar seriamente en esto. Podemos meditar seriamente en la superioridad, en el contraste, en la antítesis que hay aquí entre la higuera que encontramos nosotros aquí en el capítulo 11, símbolo del templo, símbolo de los líderes religiosos, símbolo de una generación que se levantó contra el Señor, que no entendió el tiempo que estaba viviendo, símbolo de un pueblo de Israel que terminó gritando crucifícale, y lo estamos probando. Vimos pasajes como Oseas, Jeremías, Miqueas. ¿Cuántos pasajes no hay en la Biblia? Los cestos buenos y los cestos malos. Es bien claro el Señor cuando habla de los transportados, los exiliados, los otros, los que escaparon a Egipto, los que se quedaron, los que se rebelaron, etcétera, etcétera, etcétera. Está presentando a Israel en su condición de nación, en su condición histórica, que le dio la espalda a Dios. Y por último se ve cuando le da la espalda a Jesús, cuando le da la espalda al mismo Señor Jesucristo. Entonces nosotros estamos viendo esto y estamos viendo cómo esa maldición pesó de manera determinante hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy ese templo no ha podido dar fruto. Hasta el día de hoy, hermano, le pesa una palabra dura, una palabra pesada de parte del Señor. Tiene una palabra pesada de parte del Señor. Bueno, nosotros queremos indultarlos. No puede ser. Nosotros debemos entender esto, debemos comprender lo que está en juego. Algo bien interesante que nosotros tenemos que seguir ahondando en este asunto, hermano Luis, aquí en el presente en el capítulo 11. Mire, en el Evangelio de Marcos, y aquí les voy a dar un dato muy interesante para que lo tomen en cuenta. En el Evangelio de Marcos, Jesús no realizó milagros positivos en Jerusalén, hermano Luis, algo sobre lo cual debemos llamar la atención. En este Evangelio de Marcos, Jesús no hace milagros en Jerusalén. El único milagro que hace es un milagro negativo, es un milagro de juicio, es el milagro de maldición sobre la higuera. Es que no le hemos prestado la atención debida a este asunto. El único milagro que hizo Jesucristo en Jerusalén fue para quitarle la cabeza al templo. ¿Qué le parece a usted? Fue lo único que hizo. El único milagro. Ajá, lo único de que ha trascendido la historia, y es a lo que menos le han prestado atención. Y no se le quiere poner cuidado a esto. Exacto, y hasta ahora no se le pone cuidado a esa parte que Jesús hizo. Es impresionante. El único milagro que Jesús hizo allá en Jerusalén, según el evangelista Marcos. No es que me van a venir a escribir, a mostrarme otro evangelio. No, les estoy aclarando siempre que según el evangelista Marcos, porque hay toda una intención teológica, donde Marcos en su doctrina nos está mostrando claramente que sobre el templo pesa un juicio.
Tal vez los otros evangelios no lo muestran con tanta transparencia y con tanta claridad como nos lo está mostrando aquí el evangelista Marcos. Pero el evangelista Marcos nos dice: sobre el templo pesa un juicio. No se le olvide esto. Él está mostrando en su evangelio. Él quiere que sus lectores conozcan lo que Israel no entiende todavía. ¿Y cómo puede ser posible que nosotros como iglesia, llamados a leer y a estudiar este evangelio, todavía no terminemos de asimilar estas cosas? Todavía no terminemos de entender esto, pero pesa un juicio. El único milagro, y déjeme decirle que es el único milagro negativo de Jesús. Todos los milagros de Él fueron positivos, llenos de bondad, llenos de amor, llenos de ternura. Este está lleno de juicio, no de odio, sino de juicio. Porque lo que se está viendo aquí es justicia. No se está viendo ira como la tesis esa que venían hablando de que, bueno, entonces muestra que Jesús estaba ahí, no sé, algún comentario hizo usted el día de ayer en esa que se decía dirección. que la higuera la maldijo fue porque estaba molesto en cuanto a porque no halló fruto en ellos. Exactamente, entonces debemos nosotros ir aterrizando pues algunas cosas. Pero bueno, queremos recordarle que transmitimos a través de 92.7 FM y tu radio Bendición. Esto es A la Luz de la Palabra. Recuerda escribirnos a través del 0412-636-9658. Estamos esperando la llamada del pastor y maestro Jesús Romero, gloria al nombre del Señor, que ya debe estar bastante cerca. Mientras tanto, le vamos a dar paso a la mensajería de texto. Ya tenemos la llamada allí, no tenemos todavía la llamada, la estamos esperando, pero vamos a darle paso a la mensajería de texto porque queremos pulsar su opinión en esta hora. Amén. Hay uno que dice, así dice: hermano, ¿qué hay de cierto la higuera con la venida de Cristo? Ok, sí, en el capítulo 13 sí tiene relación la higuera con la venida de Cristo, pero recuerde que esa higuera no representa a Israel. Dice otro: buenas tardes, querido hermano, soy un fiel oyente. Quisiera saber dónde me puedo congregar con ustedes. Pido la oración por mí. Amén. Bueno, vamos a pedirle al hermano Luis que dé la dirección de la iglesia a Palabra de Vida, y bueno, luego yo estaré dando la dirección de nuestra congregación. Bueno, la dirección de nuestra iglesia es el sector Las Casitas, 23 de enero, aquí en Ocumare del Tuy. Puede agarrar fácilmente una camioneta de Los Avillos en la parada del módulo, y la camioneta que va hacia Los Avillos lo dejará exactamente al frente de la iglesia. Amén, gloria al nombre del Señor. Y nosotros estamos ubicados aquí por la calle Sucre, cerca de donde está la fiscalía. Anterior a la fiscalía, cuando usted viene en sentido desde la Plaza Miranda, es que estamos aquí desde la Plaza Miranda, usted va caminando en dirección hacia la fiscalía. Antes de la fiscalía se va a encontrar con un centro comercial pequeño llamado de Antonia. En el local de arriba, allí nos encontramos nosotros. Y bueno, los martes tenemos estudio bíblico, los días jueves tenemos reunión de oración, y los domingos tenemos servicio a partir de las 10 de la mañana. Continuamos. Amén. Este dice: Dios te bendiga. La higuera maldita viene siendo el pueblo de Israel, que al Señor entrar en el templo no vio fruto en ellos. Jesús los condenó, los abandonó a su suerte. Hermana Berenice. Amén, así es, hermana. La hermana Berenice me ha dado cuenta que es una mujer inquieta en el estudio de las Escrituras, porque sus comentarios siempre son bastante acertados. Y no porque coincidan con nosotros, porque alguien podría no estar de acuerdo con nosotros, y mientras nos esté enviando base y argumentos bíblicos, pues simplemente hay que reconocerlo. Pero en el caso de la hermana Berenice, pues siempre hace comentarios que están en línea con lo que enseña la Escritura. Así que, mi hermana, felicitaciones. Amén. Este es otro mensaje, solo da pura gloria a Dios. Dice: gloria a Dios, Jesucristo, gloria a su Espíritu Santo, gloria a Dios, aleluya, aleluya, y ahí quedó el mensaje. Gloria a Dios. Otro dice: ¿cómo estos supuestos maestros no pueden entender las profecías del Antiguo Testamento? Hablan de un Israel carnal que iba a ser, me imagino, sustituido en Jesús. Amén. Así un Israel es. espiritual. Bueno, fíjese usted. Entonces debemos realmente despertar, porque estamos teniendo un problema. Tomamos pasajes del Antiguo Testamento
que no han sido interpretados en el nuevo, y eso nos crea todo un conjunto de dificultades. Pero el filtro para nosotros podernos orientar, el filtro es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que Él enseña y habla en todas las escrituras. Continuamos. Ok, otro mensaje dice, fijémonos todos los pasajes que ustedes han leído donde Dios dice, los judíos para Israel, y como iba a ser desgajados, y muchos hoy no lo pueden entender. Así es, así es. Bueno, la gente está bastante clara en el día de hoy. Me alegra, qué bendición. Continúa, hermano. Dice, buenas, Dios los bendiga. Le pido la oración para Carolina Marcano, para que el Señor le dé aprendimiento de la Biblia, y ore por su familia y por Dayana. Amén, claro que sí, así es. Otro mensaje dice, siervo, ayer los mensajes estaban estaban llegando entrecortados para que, ¿no? Y ahí se quedó el mensaje. Amén, ese también llegó entrecortado. Dice, para que no se les entienda la intención, es Nelson. Ok, gracias, hermano Nelson. Bueno, amado, estamos orando y las personas tienen todo el derecho de escribir siempre que lo hagan con respeto. Nosotros sentimos respeto desde aquí, desde este espacio, y pedimos lo mismo. Amén. Otro dice, bendiciones, siervos. En Miqueas 1, 5 y 6 habla del templo y la higuera como confirmación de lo que está planteando. Gloria a Dios por eso. Gracias, hermanos. Están activos estudiando, así que les felicito, pues. Amén. Nadie puede sorprender a Dios con catedrales pomposas, ya que muchos que las poseen son altivos. Amén. Y vanagloriosos, y no quieren pisar el suelo, sino que se les reciban. Amén, así es, así es. Poderoso tema, amado apóstol. Gracias, amados. Esas son las catedrales que muchos quieren, y que para sorprender a Dios para sorprender a Dios con su esplendor, porque no entienden que Dios lo que quiere es un corazón humilde. Bueno, ya tienen una respuesta clara de parte de Jesús. A Él no le impresionan las catedrales, y eso de verdad muchas veces sin darnos cuenta nos está pasando. Pues la iglesia nació en hogares muy humildes, Las primeras reuniones se hacían en las casas. ¿Estoy diciendo que debemos retroceder y quedarnos en las casas? No, pero estoy diciendo que debemos tener cuidado. Exactamente, que si estamos entre las posibilidades de tener un templo cómodo, hagámoslo. Mas no enseñemos que ese es el evangelio de las grandes catedrales. Exactamente, así es. Ajá, otro mensaje dice, buenas tardes, Dios les bendiga, pido la oración por sanación y pronta adjudicación de los apartamentos. Manuel Escobar. Amén, claro que sí. Continuamos. Ok, bueno, queremos recordarles pues que pueden escribirnos, seguirnos escribiendo sobre el tema a través del 0412-636-9658. Entonces estamos estudiando este abandono de Jesús del templo. Vamos a ver el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 23, aquellos que nos siguen del Evangelio de Mateo, y vamos a ir viendo algunas cosas. Observen ustedes allí el verso 37 en adelante, donde Jesús con signos de exclamación lanza un grito lastimero, una queja, una lamentación. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. Tenemos una llamada al aire, probablemente es el pastor Romero. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Aleluya. ¿Cómo está todo, hermano? Saludos a esta bella audiencia. Wow. Aleluya. Y el tema, muy importante el tema que se está dando, porque así la gente tiene que entender
que el Antiguo Testamento da la revelación acerca del Israel carnal y da la revelación acerca del Israel espiritual, muy bien como ustedes lo están exponiendo en esta tarde. Fíjense que las profecías que ustedes han venido hablando acerca de Israel, todas están hablando acerca de lo que le iba a pasar, de los acontecimientos que iban a sucederle a Israel por haber desobedecido a Dios, fíjese. Y eso no lo toman en cuenta hoy, pues, las personas que quieren poner a Israel como que Israel es el reloj de Dios, que está parado el reloj de Dios según ellos, y que el reloj va a comenzar a caminar nuevamente cuando Cristo venga. Entonces, fíjense que las profecías hablan de los juicios que van a venir sobre ese Israel carnal, sobre el Israel material, los cuales pues ha acontecido y seguirán aconteciendo. Siempre explicándole a la audiencia que no es que Dios haya desechado a Israel, sino que ahora ya Israel no es la predilecta, pero está incluida con todas las naciones en la salvación a través del sacrificio de Cristo. ¿Qué le parece, Pastor Henry? No, excelente, pastor, excelente. Qué bueno que nos esté siguiendo y esté haciendo este aporte, esta acotación, porque necesitamos intentar, pastor, con la mejor intención y con toda la humildad posible, seguir orientando y seguir abonando sobre este asunto, porque es un tema de actualidad en este momento, es un tema de profunda actualidad, y lo que nosotros estamos destacando, si usted nos ha seguido por radio, vimos cómo esta generación le exigía a Jesús señal, y la señal que le dio fue la cruz y la resurrección. Por cierto, es allí donde se va a levantar el templo auténtico de Dios. A partir de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, se levanta el auténtico templo de Dios, representado no solo en Jesús, sino también en la iglesia que permanece aquí en la tierra. Y a veces nosotros queremos cifrar esperanzas en un templo judío que hasta el día de hoy pesa la sentencia de Jesús de que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Sí, es que fijémonos, hermano, que el templo, la iglesia tiene que entender, y los judíos y lo que le predican a los judíos, que han tomado el mensaje de los judíos, tienen que entender que el templo es Jesucristo. Fíjense, Jesús dijo, destruirán el templo y en 3 días yo lo voy a construir. Está hablando de su cuerpo, porque él ahora iba a componer el verdadero templo de Dios para que se cumpliera la palabra profética que dice que él no habita en templo hecho de mano de hombre, sino que el templo de Dios ahora iba a ser Cristo, y ahora nosotros como cuerpo, ahora somos el verdadero templo de Dios aquí en esta tierra hasta que Él venga. Entonces, si Israel quiere hacer su templo o no, bueno, hermano, será problema de ellos, pero no podemos enseñar que Israel va a hacer un templo porque Dios le va a exigir un templo, porque Israel tiene que adorar y tiene que sacrificar a Dios. Entonces, en vano sería el sacrificio de Jesús. Es lo que tenemos que entender, y tienen que entender aquellos hermanos que quizás no están bien claros con este tema. Pero bueno, hermanos, le damos gracias a Dios porque se les está dando una explicación bastante clara, bastante precisa, y mañana vamos a continuar con este tema. Ya yo mañana me reintegro al programa, y usted va a estar conmigo el día de mañana para seguir con este tema y sacarle y seguirle sacando a esta palabra profética que está ahí acerca del Israel carnal y el Israel espiritual. Entonces, bueno, hermano, es un gozo, una alegría que ustedes pues en el momento de mi ausencia hayan tenido la amabilidad pues de seguir con el programa, y veo que lo hacen muy bien. Debería dejarlo en el programa a ustedes para siempre. ¿Qué les parece? Nos tiene gratamente sorprendido, pastor. Muestra una sutileza y una agilidad. Realmente el día de mañana habrá que estar aquí con esta gentileza. Gloria a Dios, uno no tiene para dónde agarrar. ¿Dónde se encuentra en este momento, pastor? Amén. Bueno, hermano, entonces les saludo y que Dios me lo bendiga, y nos vemos el día de mañana. Amén. Dios me lo bendiga. Bueno, amén, pastor. Gracias. Era el pastor Jesús Romero, el conductor del programa A la Luz de la Palabra. Así que véngase
A cabina, pastor, el día de mañana. Oyó, gloria al nombre del Señor. Aquí lo vamos a estar esperando. Gloria a Dios. Ya vamos a hacer un comentario y luego vamos a seguir dando paso a la mensajería de texto. Fíjense ustedes, amados hermanos, según lo que nosotros estamos viendo en Mateo capítulo 23, verso 37 en adelante, hay que prestarle mucha atención a esto. Aquí dice: oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa, Jesús no dijo mi casa, sino tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente: no volverás a verme hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué importante que el abandono de Jerusalén se cuenta a partir del momento en que Jesús va a salir de ella. Y es que a Jesús le quedan pocos días allí, porque dentro de poco le van a matar al Jesús histórico, y luego el que va a quedar en pie va a ser Jesús el resucitado, y en su exaltación hasta el día de hoy él está ausente y no le verán más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y este privilegio lo tendrán los que sean movidos al arrepentimiento, porque definitivamente la generación de aquella época se condenó, y el Señor fue muy claro cuando le dijo: no me volverán a ver. ¿Y cómo le van a volver a ver? No le van a volver a ver porque se murieron y ya no van a tener la ocasión de volverse a Jesús. Bien interesante este asunto que nosotros estamos compartiendo aquí. Jesús dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus polluelos? Y cuántas veces está unido con la misión de los profetas en la antigüedad, porque era Dios quien se los estaba enviando. Por lo tanto, esto es una sentencia de Dios. Y la gallina emite un sonido, hermano Luis, y al sonido de la gallina todos los pollitos corren a cobijarse bajo sus alas, porque mediante el sonido la gallina anuncia el peligro, y ellos corren. Bueno, Jesús está anunciando todo lo que viene, y ellos no corrían, ellos no se apercibían, ellos no entendían, todo lo contrario, le resistían. Bueno, el Señor dijo: no volverán a verme más. Está saliendo. Por lo tanto, esto está en un contexto de juicio. Es más, Jesús está diciendo: el templo será barrido. El templo será barrido. ¿Y por qué razón? Jesús en cierto modo tiene interés en que ese templo sea barrido, porque ese templo no representa los intereses de Dios. ¿Y cómo puede representar los intereses de Dios algo que no estuvo en el corazón de Dios? Porque permítame decirle que no fue idea de Dios la idea del templo. Esa fue una idea de David. Fue David quien pidió templo. Pero el venir a morir en la cruz no fue una idea humana. Fue un plan de Dios escogido desde antes de la fundación del mundo. Y esto nosotros tenemos que rescatarlo. Por esta razón, el interés de Jesús era que ese templo físico fuese barrido completamente, para que el templo de Dios pudiera levantarse. Jesús como templo y morada del Espíritu Santo, y ahora la iglesia, gente de carne y hueso, pueda convertirse en casa de Dios, habitación de Dios, que sea sensible a la presencia de Dios, a la voz de Dios, que tenga calidad humana, que anhele que la voluntad de Dios se pueda hacer completamente en la tierra, de tal manera que podemos ver el interés que tenía Jesús en que fuese demolido el templo, borrado, arrancado, desgajado completamente, que desapareciera de su lugar, y hasta el día de hoy no han podido levantarlo, a pesar de los esfuerzos que han hecho. No han podido levantarlo. Lo único que queda es un muro para que lloren y se lamenten. Están vestidos de negro para que enfrenten su luto, porque hasta el día de hoy a Jesús se atreven a decirle el muerto, cuando usted y yo sabemos que vive, y vive por los siglos de los siglos. Entonces la iglesia tiene que ubicarse realmente en lo que la Escritura enseña. El templo de Israel tenía que ser barrido completamente, para que los primeros discípulos no pusieran su expectativa en ese templo. Usted puede ver que en los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles había venido el Espíritu Santo. Ya el Señor los había enviado a predicar, y ellos todavía iban al templo a orar, y iban a las 3 de la tarde a la hora del sacrificio y de la oración. Entonces ese lugar tenía que ser barrido,
porque si no ese lugar iba a ser oposición. En el libro de Hebreos fue tentación para muchos cristianos para volver atrás. ¿Y sabe cómo le llama eso la Biblia? Tener por inmunda la sangre de Cristo. Tener por inmunda la sangre de Cristo. Intentar reconstruir expectativas rancias, trasnochadas, que ya no los toma en cuenta Dios, que ya no tienen vigencia. Porque nada puede estar por encima de la cruz y la resurrección. Bueno, buenas tardes.